damos la gloria a Dios por esta hermosa mañana, por otro día más de vida, por su amor y su infinita misericordia. Gracias a Dios por su Santo Espíritu, Padre, gracias. Te pido, Señor amado, Padre, que tú seas tomando todo el dominio y todo el control de mí. Que tú seas, Señor amado, limpiando la atmósfera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Santo Espíritu me use para tu gloria y para tu honra. Y aquí esta sierva inútil, esta sierva, Señor amado, que reconoce, Padre, que sin ti, Señor amado, no se puede hablar de tu palabra. Lléname, Dios mío, Padre, cada día más de ti. Padre, con autoridad, con denuedo, úsame a exponer tu palabra, Señor, y ayúdame, porque tú sabes, Padre, que yo no sé nada. Por eso me encomiendo a ti, porque reconozco y sé que en ti está todo lo que necesitamos. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, estoy dispuesta para ti. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Alabamos, aleluya, el nombre de Dios, aleluya. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová y la apostasía de Israel. Israel, ¿verdad? Un pueblo que Dios siempre quiso apartado para él, ¿verdad? Consagrado, alabado Dios, aleluya. Pero este pueblo volvía a su maldad, a los deseos pecaminosos de su corazón. Y Dios quería, aleluya, que Israel simplemente le sirviera solo a Él y no a otros dioses. Aleluya, pero se desviaban del camino de Dios. Dice en el capítulo 2, Jeremías habló de cómo el pueblo estaba pervirtiendo la bondad del trabajo. Dios le dijo a su pueblo: yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. La misericordia de Dios por este pueblo para siempre, ¿verdad? Llevarlo hacia el bien, pero ellos volvían hacia el mal. Y lamentablemente, tristemente, eso lo vemos en los caminos del Señor, aún en este tiempo. Dios que nos quiere consagrar y nosotros, algunos de nosotros o muchos de nosotros, vamos hacia el camino incorrecto. Bendito Dios. Y Dios quiere, aleluya, cambiarnos y transformarnos cada día. Aleluya, porque cada día tenemos que estar metidos en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa si nos salimos de la presencia de Dios y vamos conforme a nuestros deleites de la carne, a complacer los deseos de la carne? ¿Qué sucede? Cuando nos desviamos, vendrán consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Palabra fuerte, aleluya, que Dios tenía en la boca de su siervo Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Jeremías, aleluya. El propósito, Jeremías declara el juicio de Dios sobre su pueblo y los llama a arrepentirse de sus pecados. Ese era el propósito. Alabado Dios, de Dios a través de Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Y todavía ese propósito continúa. Continúa, alabado Dios, aleluya, ¿verdad? De que Dios nos quiere siempre llevar al camino correcto a través de su Santo Espíritu, el cual nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Santo Espíritu de Dios, el que transforma, el que cambia, el que purifica, el que corrige, el que castiga. Santo sea el nombre del Señor. El que ama, obviamente. Pero si andamos haciendo lo que a Dios le desagrada, vamos a ser disciplinados. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel fue disciplinado duramente
por Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dice, aleluya, Dios, a través de su siervo Jeremías, a este pueblo que quería andar como ellos querían. Usted sabe lo que es que Dios nos limpie, nos purifique, nos cambie, nos transforme. Y nosotros todavía tenemos el corazón en el desierto allá, en las cosas vanas, en las cosas que son pérdida total de este mundo. Y Dios trata con nosotros, y Dios trata con nosotros, y Dios vuelve y trata, y nosotros volvemos de nuevo a vivir como nos da el deseo de la carne. Y que Dios exactamente quiere que luchemos y venzamos y no volvamos a lo mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor, bendito Dios. El versículo 20 de Jeremías, capítulo 2, versículo 20, lo voy a repetir. Dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Palabras duras, ¿verdad? Pero el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y Dios sabía cómo estaba el corazón de Israel. Por lo tanto, por eso Dios hablaba de la manera en cómo hablaba. Por eso ese mismo Dios está en estos tiempos también, pidiéndonos, aleluya, que desechemos todo aquello que nos está desviando de su camino, que nos está desenfocando de su camino. Alabado sea el nombre del Señor, pidiéndonos que debemos de vivir una vida agradable a Él, y que hay que vencer, porque las debilidades se vencen con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo obviamente no vamos a poder. Esto es un mundo espiritual, aleluya, en el cual vivimos cada uno de nosotros que hemos entregado a Dios nuestra vida. Es un mundo espiritual, por tanto las cosas espirituales se pelean espiritualmente, clamando, gimiendo, humillándose, llorando, si tiene que estar amanecidos, para que Dios nos limpie, para que Dios nos liberte, para que Dios quite de nuestro corazón las cosas que podamos tener. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que hay que ayunar, que hay que gemir ante su presencia, buscarle en espíritu y en verdad, tocando la puerta hasta que el Señor te abra, hasta que el Señor nos abra. Tocar esa puerta: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, tengo esta debilidad, Señor, mira esta lucha, Señor, Señor y Señor y Señor, porque Él es nuestro Padre. Por lo tanto, el que le busca vive. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Dice el capítulo 5 del libro de Amos. Buscadme y viviréis. Y tenemos que vivir una vida
humillada. Claro que sí. Una vida buscando el rostro del Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque a Dios no se le busca cuando yo quiera. A Dios no se le busca una vez a la semana. A Dios no se le busca una vez al mes. A Dios no se le busca cuando yo estoy pasando por algo malo. No, a Dios se le busca todos los días anhelando su rostro, todos los días metido en su presencia, todos los días glorificando su nombre, a cada momento, a cada instante, a cada segundo de nuestra vida, porque la palabra de Dios claramente dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, si no somos de este mundo, aunque estamos en él, tenemos que vivir conforme a como Dios quiere. Tenemos que imitar lo que la palabra de Dios dice que tenemos que imitar. Lo bueno y no lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Proclamando, aleluya, en su presencia. Proclamando, el Señor, Padre eterno, te necesito. Padre, mira esta debilidad. Señor, cualquiera que sea la debilidad, por más mínima que tú pienses que pueda ser, es una debilidad ante la presencia del Señor. Porque a veces ignoramos, aleluya, que estamos fallando a Dios. Y no podemos vivir ignorando nuestras fallas y nuestros errores. Esos errores, aleluya, hay que llevárselo ante su presencia, ante la presencia de nuestro Padre Celestial, exponiendo, aleluya, todos nuestros sentimientos, así como cuando nos desahogamos con cualquier persona, algún familiar, o que tomamos el celular y estamos ahí hablando y llevan 2 horas y 3 horas y dale ahí dándole y hablando. Así tenemos que ir ante Dios, aleluya, aunque nos dure 3 horas, aunque nos dure 4 horas, aunque así no estemos amanecidos hasta el otro día, buscando, aleluya, diciéndole al Señor nuestras debilidades, esa lucha que podamos tener, que todavía no hemos vencido. Hubieron ocasiones en mi vida, hubo una ocasión en mi vida, hubieron ocasiones, pero esta fue una de las más dolorosas que atravesé. A mis 20 algo de años, quizás 26, 27, ya yo tengo 39 años. Y en esta edad, de mis 20 algo, 26, 27, 28, yo tuve, aleluya, que dejar cosas de las cuales me costó lágrimas y sufrimiento, de la cual mi alma, aleluya, tuvo que ser derramada ante la presencia del Señor y no lo olvido y no lo olvidaré nunca. Y a ese lugar no quiero volver a regresar. O sea, a ese estado espiritual en el cual yo me encontraba, no quiero volver a regresar para nada. Porque fue uno de los momentos más, para mí, terribles en el mundo espiritual que atravesé. Porque Dios es santo y con Dios no podemos jugar. Porque Dios es santo y con Dios no podemos jugar. Y Dios a mí me dio a entender que con Él no se juega. A través del proceso que yo estuve pasando, sí, porque hay procesos que pueden venir de repente así, normalmente. Como le pasó a Job, que perdió todo, a un abrir de ojos. Pero hay otros procesos que nos lo buscamos nosotros mismos, como el desobedecer a Dios, pecar contra Dios, intencionalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando ya usted está en Cristo, no es lo mismo una persona que no le sirve al Señor, que hace cosas por ignorancia. Porque todavía Jesucristo no se le ha revelado a su vida. Allá yo, ¿verdad? Ser una sierva, tener ya el entendimiento, que no es tampoco wow, pero algo de entendimiento, como que Cristo murió por mí, que tengo que amarlo, que Él me cela, que Él me cuida, que tengo que cuidarme del mal, que no puedo adulterar, que no puedo mentir, que no puedo matar, que no puedo robar, que no puedo tener otros dioses,
que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y cuando uno tiene conocimiento de la Biblia, ya yo no puedo decir al Señor, yo no sabía. Porque el Señor lo que me puede decir, mentirosa, usted sí sabe. Entonces ya mi vida, obviamente no la puedo vivir como yo quiera. Porque una venda fue quitada de mis ojos. Antes yo no entendía que había un mundo espiritual maligno. Mas ahora, por la misericordia del Señor, sé que hay un mundo espiritual. Que no se puede jugar con ese mundo espiritual. Que no puedo vivir mi vida como yo quiera. Porque el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. Y si Dios tiene que ir, no que tiene que ir, si Dios tiene que usar, o si Dios tiene que permitir, que esa es la palabra correcta. Si Dios tiene que permitir, perdóname Señor por lo dicho y gracias por tu corrección. Si Dios tiene que permitir, porque cuando Satanás fue a la vida, ¿verdad? Hasta haciendo lo que hizo con la vida de Job, tuvo que ir ante el Padre a pedir permiso. Y Dios le permitió. Por lo tanto, si Dios tiene que permitir que yo pase por un momento, porque para Dios puede ser un momento, pero lo que yo atravesé para mí fue eterno, por andar desobedeciendo a mi Padre Celestial. Por eso, mira, no se puede jugar con las cosas del Señor. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero con las cosas de Dios no se puede andar jugando. Porque Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y no podemos estar pisoteando la sangre de Cristo cada vez que nos place. Porque vamos a ser rectamente corregidos. Y déjeme decirle, basado en mi experiencia, el corregir de Dios duele. Porque yo pensé que yo hasta loca me iba a volver. Porque yo, aleluya, llegué hasta pensar en aquel tiempo, en esos años atrás, que son más de 10 años, bendito sea el nombre del Señor, prácticamente. Llegué hasta pensar en quitarme la vida porque andaba ping pong, jugando como una bola de ping pong, de aquí para allá, de allá para acá. Cuando Dios nos llama es a estar en el camino recto. No a jugar, no a jugar, no a jugar. Porque hay consecuencia cuando usted está en el Señor y comete un acto de pecado, usted ya está aquí, apartado, ¿verdad? Se aparta. Bendito sea el nombre del Señor. Y puedes andar en la iglesia y, ¿verdad?, y adorar el nombre de Dios, pero tú sabes lo que estás haciendo mal. Tú sabes que estás pecando. Porque yo sabía que yo estaba pecando. Yo sabía que yo estaba mal. Y iba a la iglesia y adoraba a Dios y glorificaba a Dios y exaltaba el nombre de Dios. Y el Señor, esperando el momento. Esperando el momento. Porque Dios sabe cuándo tiene que llegar a corregir. Y Dios a mí me soltaba la soga, ¿verdad? En algún momento te voy a agarrar. Santo, mi alma te alaba, Padre eterno. En algún momento tú vas a entender que yo soy Dios y que conmigo no puedes estar jugando. Y así fue. El momento llegó a mi vida de ser duramente corregida. Y acto, bendito sea el nombre del Señor, que no volví a repetir en mi vida nunca más. Nunca más. Pero fui duramente procesada. Duramente procesada. Al punto
que podía sentir, sí, en el mundo espiritual, demonios que venían a atormentarme por andar yo jugando con las cosas sagradas, santas de Dios. Por eso yo te aconsejo, si usted anda rectamente con la ayuda del Espíritu Santo, siga así. Y si anda jugando con las cosas del Señor, apártese. Apártese para que la mano poderosa de Dios no tenga que llegar a tu vida y tenga que corregirte el mismo Creador. Porque Dios me hablaba a través de sus siervas, me hablaba a través de reprensiones y me hablaba una y otra vez, porque eso es lo bueno de Dios, su misericordia infinita que habla una y otra vez, 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 hasta que Dios dice, ya está bueno de hablarte tanto. Ahora voy a pasar a otro método más doloroso. Y llegó un precáncer a mi vida. Llegó un precáncer a mi vida. Y eso que me encontraba en la presencia de Dios. Sí, haciendo silicio, pensaba yo que estaba en la presencia del Señor. Ahí me humillaba, ahí en el piso. Me humillaba y me humillaba. Y me costó lágrimas. Me costó gemir. Me costó tormento del mundo espiritual maligno. Me costó lucha para poder volver a sentir la presencia de mi Padre Celestial, para poder nuevamente levantarme con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Porque Dios veía mi humillación. Claro, Dios es un Dios justo también. Dios no es un Dios, usted sabe, Dios es un Dios de misericordia. ¿Me entienden? Pero Dios también corrige. Y aunque Dios sí veía mis humillaciones y todo, sabía hasta donde Él tenía que llegar. Todavía, sierva, te falta. Hasta que tú entiendas que yo tengo que ser reverenciado, tengo que ser respetado, tengo que ser amado. Y hasta que tu corazón no lo entienda, no vas a salir de tu proceso. Y ahí estuve, en el suelo, tirada, lloraba, gemía, lloraba, gemía. Y pasaban muchas luchas terribles, donde hubieron momentos que no hubo apoyo de nadie, donde solamente hubo señalamiento, pero no hubo restauración, donde yo tuve que decir al Señor, Señor, ya no más, ya no más, ya no más. Y había momentos en que decía, Señor, pelea tú, porque ya yo no tengo fuerzas para seguir adelante. Ya yo no tengo fuerzas para pelear, Señor. Ya yo no puedo más. Yo no puedo más. Y me quedaba dormida, porque la lucha fue terrible y horrible. Por eso digo y aconsejo, si usted está firme, siga firme y no juegue con Dios. Porque créame que lo que está escrito en la palabra, sea en la vida de David, sea en la vida del pueblo de Israel, sea en la vida de Sansón, que fueron duramente procesados
porque desobedecieron a Dios. Créame que es muy cierto que se puede cumplir en la vida de cualquiera de nosotros los seguidores del Señor, que podamos estar jugando. Miren, ni lo piense jugar con las cosas de Dios. Ni lo piense. Ni lo piense. Y si lo ha llegado a pensar y está escuchando esto, pues déjame decirte, detente, 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 porque Dios no juega con su santidad. Y si Dios tiene que dejarte a merced de permitir que el mundo espiritual del mal vaya a atacarte para que tú dejes de hacer lo malo que estás haciendo, pues déjeme decirle que si Dios le place, lo hará. Porque para con mi vida lo hizo. Porque en la iglesia no podemos ir con hipocresía ante la presencia del Señor. Es mejor humillarse y decir: Padre, mírame, te estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto, o en esto, o en esto. Porque puede ser en algo, aunque obviamente fallamos a Dios, pero estoy hablando de pecados más serios, como la fornicación, el adulterio, llevar una vida todo el tiempo mintiendo. ¿Sabes? Hay pecados que, como el alcoholismo, que personas que pueden ir a la iglesia pero todavía están atados al alcohol y pueden llegar a la iglesia y están normal, pero cuando llegan a sus casas o cuando salen a la calle empiezan a beber. Y esas son cosas que Dios tiene que nosotros tenemos que entregar a Dios y permitir que Dios rompa, arranque de raíz, desagarre de raíz de nuestros corazones, de nuestras vidas, porque son actos que llevan a condenación, que nos apartan de Dios, nos apartan del propósito del Señor. Y Dios no quiere que nos estemos alejando de Él, apartándonos de su propósito, porque hay una salvación de por medio. Y el Señor, como nos ama, va a venir en busca de nosotros. Hay personas que por su desobediencia a Dios han parado en un hospital y ya de ahí no salen. Entonces, aunque hayan sido salvas, pero ya no vuelven a recuperar su salud. ¿Me entienden? Por eso Dios no es un ping-pong de nadie y Dios tampoco es ningún ping-pong. Que Dios todo lo observa, Dios todo lo ve. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Dios nos está mirando en todo tiempo. Que si estamos en el teléfono, Dios sabe también lo que podamos estar haciendo en el teléfono. Dios sabe. Porque vean, yo no estoy diciendo, dicen, las mujeres no pueden tener amistades, las mujeres casadas no pueden tener ninguna amistad con ningún hombre. El hombre no puede estar teniendo ninguna amistad absoluta, ninguna amistad con ninguna mujer. Bueno, pues entonces no podrá tener ninguna amistad o hablar con ninguna hermana de la iglesia tampoco. Ni tampoco la mujer pues puede tener amistades con ningún hombre de la iglesia. Entonces no puede hablar con ningún pastor, no puede hablar con nada sobre alguna situación o lo que sea. ¿Entienden? El punto aquí es que tú tienes que respetar. Si usted es una persona casada, usted va a respetar a su marido. Si la mujer, obviamente, si el hombre es un hombre casado, tiene que respetar a su esposa. Y si son solteros, también tienen que respetar a Dios. Porque así como yo, que estoy casada, tengo que respetar a mi esposo y tengo que respetar a Dios también. Tengo que respetar a Dios.
Y respetando a Dios, respetaré a mi esposo. Y viceversa, la gente soltera, siendo cristiano o cristiana, saben que tienen que respetar a Dios. Porque aún no son casados, aún no son casadas, pero saben que tienen que respetar a Dios. Tú respetas a Dios, te respetará a ti misma. Es así. Pero en estos caminos, como les iba diciendo, para yo poder ser levantada y restaurada totalmente del acto que yo estaba cometiendo, Dios tuvo que entonces acudir a medidas más serias. Ahora, ¿lo entendí? Claro que sí, lo entendí. Y aunque el proceso fue duro y fue doloroso para mi vida, lo que estaba haciendo, lo dejé de hacer totalmente. Así es que vale la pena que la mano de Dios también venga a nuestra vida. Porque a través de esa mano está su amor, está su misericordia. Y yo le doy la gloria a mi Señor. Porque aunque yo tuve muchos señalamientos, Él me guardó. Su Santo Espíritu estuvo conmigo y está conmigo todavía. Así es que sabes que si estás en un camino equivocado, corrígete para que la mano de Dios no venga sobre ti. Porque al hijo que él ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Cuídate, cuida tu salvación con temor y temblor. Y bueno, vuelvo y repito, si estás caminando en un camino recto, continúa y no te detengas. Y si estás caminando un camino incorrecto, enderézate, enderézate, enderézate. Que Dios me lo bendiga. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Recuerde que Cristo viene pronto. Si usted todavía no ha entregado su vida a Dios, ¿verdad? Está a tiempo, que Cristo viene pronto. Y bueno, vuelvo y recargo, no juguemos con las cosas del Señor. Seamos honestos ante su presencia siempre. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, si así el Espíritu Santo de Dios y Dios y mi Señor amado Jesucristo lo permiten. Que Dios les bendiga.